Bueno, buenos días. Hoy les voy a exponer el caso de síndrome de Guillain-Barré, un caso clínico atípico. Ay, no me quiere funcionar esto ya. Esperen un momentico, por favor. Ya, bueno. Entonces, este es el contenido de mi charla. Vamos a empezar con una definición. Sabemos que esto es un trastorno adquirido de los nervios periféricos que se describió como una polineuropatía aguda inflamatoria de inicio súbito de etiología generalmente autoinmunitaria. Está caracterizado por debilidad muscular simétrica, parálisis motora flácida, rápidamente progresiva y generalmente es ascendente, acompañada de disminución o ausencia de los reflejos osteotendinosos. Frecuentemente afectación de los nervios sensitivos y autónomos, produciendo dolor y parestesias, y la mayoría de los pacientes van a tener antecedentes de infección del tracto respiratorio superior. Entonces, la clínica es variable en cuanto a la presentación y la gravedad, además de la debilidad y de las alteraciones sensoriales. Puede haber afectación también de los nervios craneales, insuficiencia respiratoria, disfunción autonómica y dolor. En un poquito de historia, en 1859, Landry describió las características clínicas de esta parálisis ascendente. En 1916, Guillain-Barré describió ya un cuadro clínico caracterizado de poliradiculoneuritis, con debilidad simétrica progresiva que comienza a nivel distal y progresa hacia proximal. Y ya en el mismo año, André Stroll describió esas características electrofisiológicas y aparte mencionó un rasgo muy distintivo, que es el aumento de la concentración de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo sin elevación de las células. En cuanto a la epidemiología, puede ocurrir en cualquier edad, pero es más frecuente en adultos que en niños y es extremadamente raro por debajo de los 2 años de edad. La incidencia es de 0.8 a 1.9 casos por cada 100.000 niños, sobre todo entre los 0 a los 15 años, y el género que más se afecta es en los hombres. Entonces, en esta gráfica, pues como en este mapa, vamos a ver que el Guillain-Barré pues puede afectar cualquier zona del mundo, pues en cualquier continente, pero vemos que en Sudamérica se aumentaron los casos después incluso de la aparición del virus del Zika, y en Colombia, pues en los pacientes que presentan Zika se pueden dar en un 7.6 pacientes por cada 100.000. En Norteamérica y en Europa, la causa más común es por infecciones de tracto respiratorio superior, y en Asia lo más común es por infecciones de tracto respiratorio superior y gastroenteritis. En China, en India, en América Latina, el pico es en verano, y en los países occidentales el pico es en invierno. Entonces, ¿cuál es la etiología? Podemos tener una etiología infecciosa por vacunación o incluso por cáncer, y la mayoría de los pacientes van a tener un antecedentes 4 semanas antes de que se presente como los síntomas neurológicos. En cuanto a las infecciones, la infección por el Campylobacter jejuni es el principal y más comúnmente identificado en los pacientes que presentan síndrome de Guillain-Barré. También por el Mycoplasma pneumoniae, y en cuanto a los virus, tenemos el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el virus sincitial respiratorio, Zika y la influenza. Y en cuanto al VIH, los pacientes que están profundamente inmunosuprimidos lo pueden presentar, y a partir del 2020 también se empezó a ver casos en pacientes con COVID-19. En cuanto a las vacunas, uno de cada 100.000 pacientes que recibieron vacuna de influencia de H1N1 en 1976 desarrollaron síndrome de Guillain-Barré, pero el riesgo de desarrollar este síndrome por las vacunas de influenza, incluida esa vacuna de H1N1, en el 2009 se vio que era muy bajo, o sea, solamente 1 por 1.000.000 de vacunas. Pero sí por el contrario, se vio que si los pacientes presentaban infección por influenza y no se habían vacunado, podían presentar hasta 7 personas por cada 1.000.000 de infecciones podían presentar el síndrome. Entonces aquí les trae pues como este artículo que nos muestra como el riesgo de las vacunas y desarrollar el síndrome de Guillain-Barré. Es un estudio de análisis de casos y controles. Tenemos que se evaluaron 1.056 casos de síndrome de Guillain-Barré y se emparejaron con 4.312 controles. ¿Qué es lo que ellos querían ver? Sobre todo que a 180 días, ¿cuál era esa relación? Si había relación entre las vacunas y desarrollar el síndrome de Guillain-Barré. No, pero eso está pasando. El síndrome de Guillain-Barré, no, sino que esto no funciona, el síndrome de Guillain-Barré. Y entonces lo que vieron es que, pues,
en el OR ajustado era de 0.9, que es menor a 1, eso quiere decir que no hay una relación entre que la vacuna pueda producir este síndrome de Guillain-Barré. Entonces, no se detectó que mayor riesgo del síndrome frente a la vacunación que todos conocemos, entonces se le puede decir a los pacientes que no hay riesgo de vacunarse y desarrollar el síndrome. Saber siempre que la resistencia ante la vacunación obviamente va a provocar que vuelvan a aparecer enfermedades que potencialmente pues ya fueron erradicadas, ¿cierto? Como el sarampión, y que muchas de esas infecciones son prevenibles con la vacunación y que esas infecciones que estamos teniendo potencialmente pueden llevar a que se desarrolle un síndrome de Guillain-Barré. La vacunación es el resultado pues ha resultado como la reducción, sabemos, de las complicaciones y mortalidad de muchas de estas enfermedades, y por eso pues no se debe recomendar a los pacientes que no se vacunen. En cuanto al cáncer, se considera un síndrome paraneoplásico en determinados linfomas en fase adulta o manifestaciones de enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso. Con la introducción de los inhibidores de punto de control oncológico en el tratamiento, se ha visto que hay muchos eventos adversos neurológicos, aunque son muy raros. Entonces, yo encontré este estudio que en realidad, pues, en niños hay muy poquitos, pues, según una serie de casos que realizaron en unos pacientes que recibieron estos tratamientos con inhibidores de puntos de control inmunológico para diferentes tipos de cáncer y pacientes que tenían metástasis, se dieron cuenta que más o menos el 1% de los pacientes desarrolló una neuropatía periférica. La presentación típica fue una parálisis ascendente tipo síndrome de Guillain-Barré en un 0.1% de los pacientes, y estos síntomas aparecían después de 3 ciclos de tratamiento. Se analizaba el líquido cefalorraquídeo y se dieron cuenta que había una disociación albuminocitológica y que en la electromiografía también apoyaba la presencia de esa neuropatía desmielinizante. Pues la recomendación era suspender el fármaco y empezar esteroides, y como era un curso muy clínico similar al síndrome de Guillain-Barré, también se daba tratamiento con inmunoglobulina y plasmaféresis y los pacientes mejoraban. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, tenemos el nervio motor normal, que va a tener la neurona, el axón, la mielina, ¿cierto? Y tenemos unos subtipos de síndrome de Guillain-Barré, que sería la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que va a atacar sobre todo la mielina, la neuropatía axonal motor aguda, que lo que va a atacar es la parte axonal. Entonces, aquí, pues, como en una gráfica más grande, tenemos en la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda que van a haber unos autoanticuerpos, ¿cierto?, que pueden producirse por los antígenos de mielina, van a activar el complemento, van a activar, pues, en la superficie externa de esas células de Schwann, se va a iniciar una degeneración de esa mielina, se van a activar los macrófagos, y los macrófagos también van a invadir esa mielina, la van a eliminar, y por eso hay una alteración en la conducción nerviosa. Y en la neuropatía axonal motor aguda hay unos anticuerpos IgG, que los más comunes son el GM1 y el anti-GD1A, se unen al axonema ganglionar. Aquí van a atacar el axón directamente. Esto va a llevar a un desprendimiento de la mielina, no van a atacar la mielina, no va a ser tan inflamatoria como la polineuropatía, y esto va a llevar también a una insuficiencia en la conducción nerviosa y una debilidad muscular. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Que los glicolípidos que están detectados en la superficie de Campylobacter jejuni se parecen mucho a los gangliósidos de los humanos que se encuentran en la membrana de las neuronas periféricas. Y por eso la generación de anticuerpos contra los glicolípidos va a provocar una reacción cruzada con los gangliósidos, y a su vez va a provocar un daño axonal, como ya lo vimos. Entonces hay muchas variantes. Se consideró durante mucho tiempo que esta enfermedad era, pues, como causa de un ataque mediado por el sistema inmunológico a la mielina, y lo que lleva a causar, pues, un daño axonal secundario de los nervios periféricos. Pero ¿qué fue lo que se vio? Que, pues, el síndrome de Guillain-Barré tiene muchas variantes. Entonces tenemos el desmielinizante, como ya les hablé, el axonal, la desmielinización, la afectación axonal, y los otros dos serían la sensorial pura y el Miller-Fisher clásico. Entonces yo aquí hice esta tablita donde los clasificaba, y si vemos, pues, el desmielinizante, que sería la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, la proporción es la más alta, o sea, es el que más se ve, del 30 al 85%, ¿cierto? Y el que menos se da es el sensorial puro y el síndrome de Miller-Fisher clásico. Entonces, en cuanto a la clínica, entonces va a comenzar con parestesias en los dedos,
de los pies, en las yemas también de los dedos, incluso de las manos, seguida por debilidad simétrica, generalmente puede ser asimétrica en miembros inferiores, va a ser ascendente de horas a días, en los casos graves va a afectar los brazos y puede afectar también los músculos de la respiración. Hay que tener en cuenta que el 75% de estos pacientes no van a poder caminar sin ayuda, el 24% no van a poder, digamos, cómo utilizar los brazos, 15 al 20% pueden tener insuficiencia respiratoria o disfunción autonómica, el 35 al 50% van a tener afectación de los pares craneales y el 70% van a tener dolor neuropático. Entonces, ¿cómo son las fases de esa enfermedad? Yo tengo la infección o la etiología por la causal, que normalmente es 4 semanas antes de que se den los síntomas. Y ahí aparecen los anticuerpos de los gangliosidos, como vimos, que es lo más común, y ya vamos a tener la fase de la enfermedad. Que lo primero es la fase progresiva, que va a durar entre días hasta 4 semanas. La mayoría de las personas alcanza como ese nadir a las 2 semanas, pero el 98%, perdón, lo alcanza a las 4 semanas. Y en la fase de meseta es donde no van a aparecer más signos clínicos, sino que el paciente va a estar como estable. Esto puede durar días o meses y ya después vamos a tener esa fase de recuperación, que es donde el paciente va a tener pues esa recuperación hasta el 80% completamente. Los pacientes que van a sentir debilidad ascendente, ¿cierto? Que puede ser simétrica, aguda o subaguda en las piernas y que puede progresar hasta afectar los brazos y los nervios craneales. Los pacientes experimentan también parestesias y pérdida sensorial que comienza en las piernas. Los síntomas en los niños pueden ser con un dolor, sobre todo neuropático, radicular o musculoesquelético. Los reflejos ostentosos normalmente van a estar ausentes, pero en un 10% pueden tener normoreflexia o hiperreflexia. Los nervios craneales se pueden ver afectados, sobre todo el séptimo, el facial, y la afectación del glosofaríngeo va a producir una disfagia que normalmente va a ser primero a líquidos y después a sólidos. Y respiratorio, un 15% de los pacientes pueden experimentar compromiso respiratorio con necesidad de ventilación mecánica. Entonces, Epa, dime, epa. dime, Doc. Por devolverte la de presentar, listo. No, solo como para recordar, como, o sea, que el cuadro clínico es como de lo más importante. Doc, Para espérame un que, momentico, Doc, espérame un momentico a ver si lo puedo poner acá en el computador, porque es que no se estaba escuchando muy bien. ¿Sí escuchan? Ah, bueno, no, hola, Doc, sí, dale. Doc, no, ya. que ya listo, no, que pues quería como hacer énfasis en la parte del cuadro clínico, pues que es como lo más importante para la parte de la sospecha. Entonces, como pues cosas como particulares en niños, el dolor musculoesquelético, especialmente el dolor lumbar, a veces es importante como en la forma de presentación. Entonces, tenerlo eso ahí como presente, porque más que en los adultos, los niños también les puede dar como un dolor lumbar o de miembros inferiores, pues, y no necesariamente neuropático, puede ser como un dolor muscular. Segundo, pues la debilidad ascendente, como tú dices, que puede ser, o sea, por definición, nosotros como un axioma, por decir algo en neurología, es lo que la debilidad si es más distal, es más de neuropatía, y si es más proximal, más de miopatía. Pero en el Guillain-Barré puede ser una excepción, o sea, puede que haya más sea más inicialmente más proximal, es decir, por ejemplo, que le dé más debilidad a subir escaleras que mover el pie de la parte distal del pie, por decir algo, como la parte de flexión de cadera. Entonces, es bilateral, pero puede ser asimétrica. O sea, debilidad que es bilateral, puede ser asimétrica. Usualmente empieza en miembros inferiores más común, pero pues va ascendiendo. La parte de pares craneanos es muy importante, acuérdense, en la parte de evaluación. Y lo último, los reflejos, totalmente indispensable. Y si hago una claridad, Estefa, porque realmente hiperreflexia no. O sea, la característica es hipo o arreflexia, ¿cierto? Si hay hiperreflexia, no es un Guillain-Barré, o sea, o sería una variedad, pues una combinación de neuropatía con otra cosa, pero acá la clave diagnóstica son esas, la debilidad muscular, ascendente, aguda, subaguda, bilateral, puede ser algo asimétrica, algo de dolor muscular y los reflejos, ¿cierto? Que es que ante una debilidad aguda nunca se les debe olvidar los reflejos, porque es que ahí nos va a dar una diferencia muy grande, o sea, es diferente si está débil, hipo o refléxico, ahí voy a pensar más en neurona motora inferior, así está débil, pero está hiperrefléxico y le encuentras una respuesta plantar extensora, ¿cierto? Entonces ahí ya habría pensar algo de neurona motora superior.
ahorita vamos a ver un caso que tuvimos, que realmente era atípico, pues que tenía como algunas cosas de ambas, digamos, pero este era un caso atípico. Pero Guillain-Barré es debilidad bilateral asimétrica con hipo o arreflexia. Eso es fundamental. Listo, muchas gracias. Bueno, y puede haber también disautonomía en un 25-50% de los pacientes que pueden tener alteración de ese sistema nervioso autónomo. Los síntomas pueden incluir inestabilidad de la presión arterial, alteraciones en la frecuencia cardíaca, pueden presentar arritmias, disfunción pupilar, disfunción esfinteriana anal y vesical, respuestas exageradas a algunos medicamentos, disfunción del tracto gastrointestinal e hipersecreción. Y esto se da por la desmielinización del nervio vago o nervios simpáticos. Entonces, en la presentación atípica vamos a tener como ese dolor intenso o difuso que puede preceder esos síntomas motores. En los niños menores de 6 años, normalmente los síntomas van a ser muy inespecíficos porque se pueden presentar con irritabilidad, negativa a caminar, el dolor no localizado, como ahorita nos decía la doctora. Otra sería la debilidad o alteración sensorial de manera proximal y después que involucra como todas las extremidades al mismo tiempo. Esto se da en la minoría de los pacientes. La evolución, como vimos ahorita, es en horas o días. La mayoría de las personas alcanza un pico a las 2 semanas. En los extremos de la vía hay mayor riesgo de sufrir complicaciones y el monitoreo en UCI, sobre todo en esos pacientes que tienen cuadraplegia flácida, rápida progresión de la debilidad, compromiso vulvar, o ya disfunción autonómica o ya compromiso pues, respiratorio. Entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener unos hallazgos clínicos y unos paraclínicos. Siempre tenemos que hacer una anamnesis adecuada, la agrupación de esos hallazgos clínicos relevantes, como ya los vimos, y excluir otros diagnósticos diferenciales si yo le encuentro pues algo en la clínica del paciente. Y en cuanto a los paraclínicos, muy importante esos niveles de proteínas aumentados en el líquido cefalorraquídeo con recuento de células normal y signos electrofisiológicos de neuropatía. Entonces, el diagnóstico de Guillain-Barré no es como solamente un único parámetro clínico o resultado de la prueba, sino que es como una combinación en tanto en la clínica como en los paraclínicos que vamos a hacer. Entonces, aquí les traigo como este artículo que es como el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, ¿cierto? Que son unos criterios de Britton. Lo que hicieron fue que un grupo definió unos criterios diagnósticos derivados de una revisión sistémica. Cogieron 67 niños con diagnóstico de Guillain-Barré, miraron que están en diagnóstico y en tratamiento, incluía la evaluación clínica y los exámenes de líquido cefalorraquídeo. Pues no había un control porque el estudio era descriptivo pues de ese grupo. ¿Y qué miraron? Pues cuáles eran los resultados, mirar las características, y fue que predominantemente tenían debilidad bilateral de las extremidades al ingreso, tenían tetraparesia un 70%, niveles elevados de proteínas como ya lo hemos hablado, y la evidencia de polineuropatía en estudios de conducción nerviosa en un 91%. Entonces, pues esta tablita que es como donde nos clasifican los pacientes, y vamos a ver que fueron 35 hombres, 32 mujeres, que la edad normalmente era de 5 años. Los antecedentes fueron gastrointestinales, diarrea en un 40%, enfermedades del tracto respiratorio superior un 41% y vacunación solo el 8%. Y aquí describían como que presentaban los pacientes, pues como cuando los admitieron y ya cuando llegan como al nadir, como vimos ahorita en las fases de la enfermedad, de los síntomas. ¿Qué miraron pues como en estas tablas? Que ellos clasificaban que, por ejemplo, los pacientes que les hacía punción lumbar y se les miraban los niveles de proteínas, en los primeros días pues que empezó esa debilidad y se les hizo lumbar, mire que de 0 a 1 día, incluso el 90% ya tenía elevación de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Y aquí abajo también les hicieron electromiografía. Y miren que al principio muchos de los pacientes del primero de los 7 días, esa electromiografía podía ser incluso normal. Entonces, ¿cómo describieron esos criterios? Sacaron los criterios y los escribieron como nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 era como certeza diagnóstica, pues como la probabilidad muy alta de que el paciente pueda tener síndrome de Guillain-Barré, que era la parálisis flácida bilateral de las extremidades, reflejos osteotendinosos disminuidos ausentes en las extremidades, perfil de la enfermedad monofásico en un periodo de 12 a 28 días desde el inicio de los síntomas, pues y ya cuando veíamos como ahorita la fase pico y ya la meseta, los hallazgos en la electromiografía indicativos de síndrome de Guillain-Barré, la disociación citoalbúmina y la falta de diagnóstico alternativo, que pues que uno puede decir que no tengo un diagnóstico alternativo para la parecia que tiene el paciente.
En el nivel 2 era Estefa, todos los criterios. Dime. ¿te puedes devolver Dime, a la Eduardo. otra ¿te puedes devolver a la otra diapositiva un momentico, Esta. por? Sí, es que estaba mirando, ya no, es que me parecía raro lo de las proteínas en líquido cefalorraquídeo tan alto el primer día, ¿cierto? Pero pues así parece que es lo que quiere decir la tabla, porque realmente, como la mayoría, o sea, siempre tenemos, igual que tengan presente, que esa elevación de proteínas puede que no se vea la primera semana, incluso las primeras 2 semanas, o sea, Sí, yo curioso ahorita acá lo que digo dice en que la otra diapositiva. el 90% el primer día, bueno, interesante, pero pues no, para nada se descarta cuando definitivamente los primeros días está negativa, las primeras semanas. Dale. Bueno, entonces en el nivel de certeza era todos esos criterios clínicos que mencionamos anteriormente y podían tener hallazgos o en la electromiografía o en el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Y ya el nivel de certeza 3 era que solamente teníamos como hallazgos clínicos y podían y tenían pues como ausentes o negativos esos hallazgos en la electromiografía o en el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí era como muy poco probable que el paciente tuviera un síndrome de Guillain-Barré, había que pues mirar otras causas. Y también tenemos los criterios de ASBI que se utilizan pues hace mucho, que también nos dividen los pacientes pues de acuerdo a como las características necesarias para el diagnóstico, que como vimos ahorita es esa debilidad progresiva como nos decía la doctora, y la reflexia. Y las características que apoyan el diagnóstico es todo eso que hemos hablado. En estos criterios también nos ponen como en duda el diagnóstico cuando el paciente presenta debilidad simétrica, disfunción vesical, puede tener más de 50 células en el líquido cefalorraquídeo y ya las características que pueden descartar el diagnóstico y es si yo tengo pues como otras alteraciones en el examen. Entonces, en el análisis del líquido cefalorraquídeo, entonces ya vimos que el hallazgo más típico va a ser ese aumento de las proteínas con un recuento de células normales, ¿cierto? Que es lo que conocemos como disociación citoalbuminológica. Y en los hallazgos, inicialmente, como dice la doctora, en el líquido cefalorraquídeo pueden ser normales cuando se hace la primera punción lumbar y se puede repetir a los 7 o a los 10 días después de que aparezcan los primeros síntomas si el diagnóstico no es concluyente. Entonces, en cuanto que vamos a ver, en cuanto a las proteínas pueden estar elevadas, pero no solamente pues pensando en un síndrome de Guillain-Barré, por lo tanto tener proteinorraquia no es suficiente para confirmar el diagnóstico, por eso vamos a mirar las células. Entonces, las células en el líquido cefalorraquídeo suelen estar normales, aunque pues en ocasiones pueden elevarse ligeramente, pero nunca más de 50, ¿cierto? Y si las células son más de 50, vamos a considerar otras patologías, VIH, neuroborrelosis, meningitis bacteriana. Las proteínas versus las células, o sea, el hecho de que se aumenten las proteínas está relacionado con el síndrome de Guillain-Barré. También dependemos, pues, porque ustedes han visto que en la clasificación normal de cuáles son los parámetros normales del líquido cefalorraquídeo de los niños, las proteínas y todo va cambiando de acuerdo a la edad del paciente, ¿cierto? Entonces, también dependemos del tiempo, de la edad del paciente y lo más valioso aquí es mirar ese recuento de células para yo poder hacer la comparación. En cuanto a la electromiografía, se recomienda pues como un examen para poder confirmar este síndrome de Guillain-Barré y para poder hacer como diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Y mirar también las variantes que tiene. Este estudio inicialmente puede ser normal, se puede repetir también a las 2, pues a la semana o a las 2 semanas si lo considero necesario y si el diagnóstico está confirmado por otros parámetros y el curso de la enfermedad es favorable, pues no lo tengo que repetir. Pues, ecografía de nervios periféricos que encontré es un método relativamente nuevo, aunque pues el artículo es del 2012, que fue el que más encontré, pues que el que vi en niños. Se ha escrito sobre todo en niños porque es un estudio que es un procedimiento que es indoloro, pero es operador dependiente, o sea, hay que hacer muchas ecografías para poder, obviamente, determinar si el paciente sí tiene inflamación de esos nervios, ¿cierto? Y aquí, pues, nos traen unas imágenes, y es que si vemos, pues, como en la primera revisión a los 2 meses, si vemos aquí, pues, como el dibujito del diagrama, entonces vamos a ver que va a estar inflamado ese nervio, ¿cierto? Y que si le hacían el seguimiento a los 4 meses y a los 5 meses, ya no había inflamación del nervio, pero era muy operador dependiente, ¿cierto? Porque hay que hacer muchos para poder determinar si está inflamado o no.
Y tampoco, pues en el artículo no mencionaban como un diámetro específico, porque eso obviamente va a variar de acuerdo a la edad del paciente. En cuanto al diagnóstico infeccioso, entonces podemos realizar pues un diagnóstico microbiológico o serológico, sobre todo en los pacientes que tenían pues aparición del síndrome de Guillain-Barré posterior a algo infeccioso. Se puede establecer como la etiología y mirar sobre todo si el paciente tuvo infección en un intervalo de 1 a 6 semanas y empezó con los síntomas neurológicos. En los niños, ¿cierto? Se puede identificar esa infección previa en un 60 o un 70% de los casos, y la causa más común, como ya lo hemos visto, son las infecciones del sistema respiratorio, vías respiratorias superiores y la gastroenteritis. También podemos medir esos anticuerpos contra los gangliósidos, ¿cierto? Que como ya vimos ahorita en la fisiopatología, son anticuerpos que pueden ser específicos, pero no se pueden detectar en todos los pacientes, ¿cierto? Y se van a encontrar solamente en unos subtipos del síndrome de Guillain-Barré. El IgG anti-GQ1B se encuentra en el 90% en pacientes con síndrome de Miller-Fisher, que es una variable. En la neuropatía axonal motora aguda se va a asociar frecuentemente la elevación de este tipo de anticuerpos, y recientemente también se dieron cuenta que hay anticuerpos contra esas neurofasinas y otras proteínas paranodales que nos podían demostrar que los pacientes que tienen como una reacción refractaria a esos tratamientos con inmunoglobulinas. En cuanto a la vacunación, lo que hablamos ahorita, normalmente no se tienen que hacer estudios si la relación es con la vacunación, si se va a hacer para aclarar pues como el diagnóstico, se hace sobre todo como por implicaciones a nivel de salud pública, pero nada más. Pero recordar que la mayoría de las vacunas pues no nos van a desencadenar un síndrome de Guillain-Barré. La resonancia magnética, ¿cierto? Lo voy a dejar como en esos casos que son ambiguos, y en particular cuando hay como otra patología a nivel de la columna o a nivel de compromiso central. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tengan disfunción vesical, pacientes que tengan pues una lesión motora o sensorial definible, o a nivel central, pacientes con encefalopatías o signos piramidales. Entonces, en estos dos artículos, en el primero nos mostraban que hacer una resonancia para mirar pues la médula espinal nos va a dar una captación anormal de ese contraste, ¿cierto? Y particularmente se va a dar en las raíces nerviosas ventrales, en los nervios craneales. Y también el uso de la resonancia magnética, como ya dijimos, que era para descartar pues otros diagnósticos. Entonces la mayoría del contraste también se veía en otras afectaciones inflamatorias como la meningitis serosa, los trastornos neurometabólicos. Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales podemos tener con Guillain-Barré? Intracraneal vamos a tener la meningiosis neoplásica, la encefalitis leucémicas del tronco encefálico, en las raíces nerviosas vamos a tener esa polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica o la compresión de la cauda equina, en la médula espinal infarto, mielitis, compresión medular, en la placa neuromuscular miastenia gravis, intoxicación por organofosforados, botulismo, en las neuronas motoras el polio, otros enterovirus que pueden desencadenar poliomielitis, y en el músculo las miopatías por enfermedad crítica, la polimiositis, la dermatomiositis, la la hipercalemia y las parálisis periódicas. Entonces, aquí ya les voy a presentar como el caso que tuvimos. Entonces, Alejandro C. es un niño de 12 años que vive en Medellín. Él consulta porque está con debilidad y dificultad para caminar. El día 4 de octubre, el paciente inicia con síntomas respiratorios altos dados por congestión, tos seca, fiebre cuantificada a 39 grados. La mamá dice que lo manejó con acetaminofén y mejoró. Pero el 11 de octubre el paciente indica que no siente las yemas de los dedos de las manos ni la de los pies, que posteriormente inicia con compromiso de los muslos, con aumento del polígono de sustentación, que se ha caído 2 veces, y también refirió que cuando orinaba no sentía como cuando pasaba la orina. Posteriormente, con debilidad para caminar, con somnolencia constante. Se le preguntaron, el paciente negaba viajes recientes, vacunación o consumo de miel. En cuanto a los pacientes perinatales, a producto del primer embarazo, todo normal, alta temprana, patológicos asma, quirúrgicos, una osteosíntesis de cúbito de radio izquierdo, medicamentos son los salbutamol, era alérgico a la loratadina, le da taquicardia, hospitalizaciones por crisis asmática, la vacunación estaba completa, el neurodesarrollo era completamente normal, le iba muy bien en el colegio. Trauma, ya vimos lo de la fractura, también tuvo como un TEC
de alto riesgo en el 2022 porque lo arrolló una tractomula. Y como antecedentes familiares tenía que un tío paterno con discapacidad cognitiva y un primo, pues al parecer tenía como un síndrome malformativo. Vivía con los papás, tenía un hámster de mascota y no había fumadores en la casa. ¿Qué encontramos nosotros al examen físico? Que el paciente estaba estaba somnoliento, despertaba fácil al llamado y al tacto, pero se veía muy decaído. La apertura ocular no era completa, tenía una tosis, pero era como, él indicaba que era porque sentía mucha fotofobia, ¿cierto? Y que cuando abría los ojos también sentía mareo. En la oculomotricidad, a los lados estaba presente, pero no era completa. Vertical inferior la realizaba, pero vertical superior estaba ausente completamente. Las pupilas eran dilatadas, simétricas, había una respuesta pupilar a la luz muy difícil de evaluar porque el paciente refería mucha fotofobia y las pupilas eran así totalmente midriáticas. El fondojo pues no se realizó en ese momento. Había simetría facial, no había apariencia facial, la voz era normal, había dolor como a la flexión del cuello, pero no tenía signos meníngeos. En los miembros superiores lograba elevar contra gravedad y leve resistencia. Los reflejos osteotendinosos de estilo radial era de una cruz. En los miembros inferiores proximal tenía una fuerza de 4/5 y distal de 5/5. No se le encontraron reflejos osteotendinosos ni patelar ni alquiliano. Había reflexia, había dismetría y diadococinesia. La marcha era con leve aumento de la base de sustentación. Tenía una sensibilidad burda, parecer que había como unas disestesias y refería una sensación incómoda cuando se le tocaba la cara y se le tocaba la espalda. Y la respuesta plantar era neutra. Entonces, con estos datos que tenemos hasta ahora, ¿qué diagnósticos podrían pensar? ¿Quieren participar? Podría ser una posibilidad, ajá. Esa podría ser una posibilidad. Pero si vemos en este paciente, pues era muy atípico el cuadro porque miren que tiene somnolencia, ¿cierto? Estaba la reflexia que ya vimos que está presente en el síndrome de Guillain-Barré, tenía también como esa habilidad, pero era muy raro porque él también decía que tenía habilidad en miembros superiores, que las parestesias iniciaron incluso más en las manos, entonces no fue como ascendente, entonces como que era muy, ambiguo el caso, ¿cierto? Le hicimos unos paraclínicos, el hemograma estaba normal, ¿cierto? Tenía un poquito de elevación del colesterol, de los triglicéridos, CPK normal, la PCR menos de 0.5, glucosa normal, el perfil renal estaba normal, y en el líquido cefalorraquídeo que presentaba era transparente, proteínas de 95, glucosa de 51, eritrocitos de 10, leucos de 8, 100% monocitos, el GRAM no se evidenciaba microorganismos, cultivo negativo a las 72 horas, filma-Ray meningio negativo y el pare respiratorio era negativo. ¿Listo? Entonces, aquí en el líquido cefalorraquídeo que vamos a dar, pues como esa disociación proteína y citoalbúmina. Le hicimos pues también otros exámenes, VIH negativo, treponémica negativa, filma-Ray respiratorio no se detectó nada y una PP de 12 milímetros que le daba positivo. ¿Listo? Se le hizo un electroencefalograma, hallazgos normales en vigilia, no se registró actividad epileptiforme, se le hizo una resonancia del neuroeje y había un hiperrealce de las raíces de la caudequina, y cerebral no tenía absolutamente nada, ¿cierto? Y se le hizo una electromiografía que más o menos se le hizo a las 2 semanas de los síntomas del paciente, la reportaban como normal. Entonces, con los paraclínicos, los datos al examen físico, tenemos ahora un diagnóstico que podríamos pensar. Sí, bueno, entonces, lo primero que se pensó fue como una encefalitis diseminada aguda, ¿cierto? Que esto es como el paciente tenía la somnolencia, ¿cierto? Tenía como la afectación a nivel central, entonces se pensó que podría tener una encefalitis y en esta enfermedad pues también se afecta la parte de la caudaquina, ¿cierto? Como que nos podía hablar un poquito de los síntomas del paciente, ¿cierto? También se empezó en una neuromielitis óptica por lo de la fotofobia del paciente, por la alteración de los nervios ópticos, ¿cierto? Y también hay una afectación a nivel del sistema nervioso central.
Pero después se pensó en un síndrome de Miller-Fisher, que era uno muy raro, pero cumplía como las características que ya les voy a hablar, y el otro era que también podría tener un síndrome de Bickerstaff, que era una encefalitis del talle, pensando en la somnolencia que tenía el paciente. Entonces, con este cuadro clínico descrito, ¿cierto? Y sumando pues como toda esa disociación citoalbúmina, se descartaron los dos primeros y se pensó en un síndrome de Miller-Fisher con encefalitis de Bickerstaff, ¿cierto? Por esa encefalopatía asociada que era somnolencia más que todo. Que incluso una vez en la UCI, la doctora, pues la pediatra, nos dijo que en algunos momentos lo tenían que despertar incluso con estímulos de dolor. Ambos trastornos tienen una base fisiopatológica que es del espectro de anticuerpos anti-GQ1B. Entonces vamos a hablar un poquito de Miller-Fisher, ¿cierto? Es una polineuropatía autoinmune aguda caracterizada por una tríada clásica, que es la reflexia, la ataxia y la oculoplegia, que era lo que tenía, lo que tenía el paciente, ¿cierto? Es una patología muy poco frecuente en la edad pediátrica, ¿cierto? Y la mayoría de los casos es por algún agente infeccioso. En el análisis de líquidos cefalorraquídeos, lo que hemos venido hablando todo este tiempo, vamos a tener esa disociación albuminocitológica y vamos a tener la presencia de esos anticuerpos IgG antigangliosidos contra el GQ1B en más del 80% de los casos, y los agentes más frecuentes son los que ya hablamos. Entonces, en el diagnóstico tenemos la triada, que era lo que presentaba mi paciente. ¿Qué otros síntomas frecuentes pueden presentar? Diplopía seguida de ataxia, podían tener disestesias de las extremidades inferiores que el paciente las presentaba, pueden tener fotofobia, pueden tener blefaroptosis, midriasis, parálisis facial periférica, infrecuentemente van a tener pérdida de la sensibilidad, alteraciones miccionales, somnolencia y debilidad, pero se podría presentar. Ya vimos cómo son los diagnósticos y los estudios que yo hago y vamos a ver que la elevación de estos anticuerpos, anticuerpos antigangliosidos, el GQ1B, se van a dar en la fase aguda de la enfermedad, pero que no son exclusivos del Miller-Fisher, sino que también se pueden dar en otras entidades como la encefalitis de Bickerstaff. El manejo es hospitalizarlo, ¿cierto? Las complicaciones respiratorias y digestivas son muy raras. Pues el manejo inicial va a ser con inmunoglobulinas a 2 gramos por kilo, terapia física y rehabilitación, y los factores que nos indican como peor pronóstico es como una enfermedad rápidamente progresiva, la necesidad de soporte respiratorio y evidencia electrofisiológica de degeneración axonal. Y en el síndrome de Bickerstaff es una enfermedad neurológica rara que afecta al tronco encefálico. Miren que las características son muy parecidas al Miller-Fisher porque va a tener oculoplegia aguda, ataxia, pero en este caso vamos a tener alteraciones en el estado de conciencia, que era lo que tenía mi paciente. Va a tener elevación de los anticuerpos que ya les mencioné. En el electroencefalograma pueden estar normales o pueden tener unas ondas lentas. En la resonancia magnética se observan lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, sobre todo en el tronco encefálico. El tratamiento es el mismo y también se puede dar plasmaféresis y la terapia física. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Que podía hacer cualquiera de estos dos porque tenía una combinación de todos, pues como esos, parte clínica. Nosotros, y la doctora hizo todo para mandarle los anticuerpos, pero en el laboratorio tomaron la muestra que no era, entonces nunca vamos a ver si los tienen positivos, ¿cierto? Pero miren que si hacemos como una comparación, en ambos se va a dar la oftalmoplegia, pero en el Miller-Fisher va a haber más la hipoarreflexia o la reflexia que era el que tenía el paciente. En el síndrome de Bickerstaff vamos a tener esa alteración de la conciencia que lo tenía el paciente y la fuerza en las extremidades, mire que como se lo describí ahorita estaba entre 5 a 4 puntos. Y ya aparte pues de los paraclínicos que es muy característica de las dos. Entonces, ¿qué más tratamientos se pueden tener con estos pacientes? Antibióticos o antivirales en caso de que de que el paciente se descubra la etiología específica, tromboprofilaxis, sobre todo los pacientes que van a estar con inmovilización prolongada, por trombosis venosa profunda, por TEP, monitoreo cardiovascular, en la UCI sobre todo pacientes que requieran ventilación mecánica invasiva, en casos pues de disfagia para el manejo de las secreciones, el 15 al 25% de estos pacientes, como ya pues ventilación, y cuando la enfermedad es progresiva y empieza a comprometer miembros superiores y los nervios craneales. El dolor neuropático se puede hacer con analgésicos de acción periférica, también se puede tratar con carbamazepinas o pregabalina.
y saber que los anticonvulsivantes y esos antidepresivos también tienen un efecto anticolinérgico y que podrían empeorar la conducción cardíaca. La otra es la terapia física para evitar esa atrofia muscular y las contracturas, apoyo psicológico adecuado y si es necesario para el paciente y la familia. Y se dice que el primer año pues se debería evitar como las vacunas, obviamente evaluando los riesgos y los beneficios. Entonces, en cuanto al tratamiento, como ya vimos, la inmunoglobulina se recomienda como tratamiento en niños y adolescentes con pérdida de la posibilidad para caminar, en los pacientes que existe un deterioro clínico rápido y progresivo y la dosis es de 2 gramos por kilo en 4 a 5 días. Entonces, en este estudio que es muy viejito, ¿cierto? Pero nos habla pues del uso de la inmunoglobulina en los niños. Pues era un estudio con 95 niños en 40 meses. El tratamiento era inmunoglobulina venosa y se hace una comparación entre los pacientes sin tratamientos o la duración del tratamiento. Lo que encontraron es que obviamente los tiempos de recuperación eran mucho mejores en los pacientes que les daba tratamiento con inmunoglobulina a los que no se les daba tratamiento. Y cuando comparaban, que aquí está como esta tabla, cuando se les daba un tratamiento de 2 días, que la dosis era de 1 gramo por kilo, y a los que se les daba un tratamiento por 5 días, que se les daba 0.4 gramos por kilo, pues la diferencia no era mucha, ¿cierto? Porque si acá vemos, pues, en esta última parte, por ejemplo, si el paciente, la habilidad para correr, si le dieron el tratamiento de 2 días, era de 7 pacientes y 5 días era 8 pacientes. Y con todos fue así, o sea, había como una diferencia de 1 o 2 puntos. Pero lo normal es que sea un tratamiento de 4 a 5 días. Bueno, este otro estudio que lo encontré, que era inmunoglobulina, y utilizar pues como un anticuerpo monoclonal para la terapia de síndrome de Guillain-Barré, pues eran unos ensayos clínicos aleatorizados doble ciego, controlados con placebo. Lo que hacían es que fueron pacientes con el diagnóstico, incluyeron 23 pacientes tratados con eculizumab y 11 pacientes con placebo. El tratamiento era con este anticuerpo monoclonal. El tratamiento estándar utilizaron inmunoglobulinas y plasmaféresis, y lo que vieron es que a corto plazo era mejor utilizar, o sea, los pacientes respondían mejor con la inmunoglobulina y la plasmaféresis, pero a largo plazo, sobre todo en pacientes que no se les vería mejoría pues como a las semanas o a los meses, más de 4 semanas, se beneficiaban de este tratamiento con el anticuerpo monoclonal. Pero pues como para mejorar esos niveles de discapacidad y la recuperación final, pero todavía no se sabía bien el perfil de seguridad. Entonces siguen estudios. En cuanto a la plasmaféresis, se da cuando los niños tienen contraindicaciones de inmunoglobulinas, normalmente pues los pacientes que tengan síndrome de Guillain-Barré grave, y también es una terapia inmunomoduladora. ¿Listo? Es una terapia que resulta pues también eficaz cuando ya al paciente le pusimos inmunoglobulinas y no respondió, y se observa que la terapia es mejor cuando se hace 7 días posteriores al inicio de los síntomas, pero también hay algún efecto cuando se hace 30 días después del inicio de los síntomas. Entonces, en este metaanálisis incluyeron 7 estudios controlados y hacían comparación pues del grupo control y el grupo de pacientes que fueron tratados con plasmaféresis, ¿cierto? Y se experimentó un beneficio significativo en términos de mejoría, en términos de disminución de la duración de la ventilación mecánica y en mejoría de los puntos de la escala de gravedad después de 4 semanas. ¿Qué comparaban ellos? Entonces, le ponían a los pacientes 4 ciclos, ¿cierto?, de plasmaféresis y miraban si eran igual de efectivos y ponerle 2 ciclos. Se dieron cuenta que ponerle los 4. Y los que estaban gravemente pues, afectados se les hacía 6 ciclos, pero no fueron igual de efectivos que 4, entonces por eso normalmente se dieron 4 ciclos. Listo, la dosis de la plasmaféresis que utilizaron fue 4 a 5 ciclos en un volumen de intercambio de 200 a 250 mililitros por kilo de 7 a 14 días. Y otro era la plasmaféresis más la inmunoglobulina, ¿cierto? Entonces, en un paciente informó que un régimen terapéutico era que se infundía 0.4 gramos por kilo de inmunoglobulina al finalizar cada ciclo de plasmaféresis, y esto se asoció a efectos favorables. Entonces, este estudio de lo que les acabo de hablar es el estudio que hablaban como de ese método de cremallera, donde se incluían pacientes pediátricos con un síndrome de Guillain-Barré grave
que requirieron ventilación mecánica, ¿cierto? Se trataron con esta nueva estrategia que es el método cremallera, que es que ponen plasmaféresis, inmunoglobulina, o sea, después de cada plasmaféresis, inmunoglobulina. Entonces hacen 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Entonces como cremallera, así lo hicieron. Y este ciclo de intercambio de plasma, pues, se repitió 5 veces. Entonces, hacía 5 veces la plasmaféresis y aplicaba 5 veces esa inmunoglobulina. ¿Qué fue lo que encontraron? Miren que ellos comparaban que los días que se demoraba, pues, como para sacar al paciente de la ventilación con plasmaféresis era 29 días, con inmunoglobulinas 26. Cuando utilizaban plasmaféresis, por ejemplo, primero y después inmunoglobulina, o al contrario, era 18 días, pero cuando hacían esta estrategia de cremallera, mire que es hasta 7 días, o sea que sí era efectivo. Lo mismo en los pacientes que ya pues, no necesitaban ayuda para caminar, fue 24 días, comparado con los otros días que fueron entre 51 y 40. Y los días en el hospital, pues para darles de alta, los pacientes con plasmaféresis fue de 63, inmunoglobulina de 53, y se lo hacía con esta nueva estrategia, eran solamente 18 días. Y ya por último, la utilización de corticosteroides. Entonces, si la actividad de la enfermedad continúa progresando pues durante un periodo de más de 4 a 8 semanas, se puede utilizar corticosteroides u otro tipo de terapia inmunomoduladora, como vimos ahorita, dada la posibilidad de que el paciente ya tenga una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, ¿cierto? Pues además en casos extremadamente raros en los que ya pues se puede considerar ensayar y que el paciente no está respondiendo con corticosteroides a dosis muy altas, pero no se recomienda durante como esa fase aguda ni en niños y en adolescentes, esto, a pesar de que pues una enfermedad, como ya vimos, que sea inmunomediada. Entonces, como conclusiones, el síndrome de Guillain-Barré es una causa de parálisis flácida muy común en lactantes y en niños sanos. Es un síndrome heterogéneo, como ya vimos, tiene muchas variables. Y ante un paciente que tenga una presentación atípica de un síndrome de Miller-Fisher, pero que durante la evolución presente alteración del nivel de conciencia, tenemos que tener presente que tenemos que pensar en esa encefalopatía de Bickerstaff, ¿cierto? Y no olvidar que se pueden sobreponer estas dos entidades. Miller-Fisher, acuérdense siempre la disociación albuminocitológica y la presencia de los anticuerpos en un 80% de los casos, y siempre es necesario hacer un diagnóstico precoz para poder realizar y establecer esas medidas de soporte adecuadas. Muchas gracias. Doc. Hola, Estefa. No, ¿sí me escuchan? Sí. Primero, felicitaciones, de verdad que excelente, pues la revisión supremamente completa y bien pues expuesto todo. A lo último, en una conclusión pusiste que, pues creo que ahí te contradices con algo del principio, imagino pues que fue un error, dices que es que la Guillain-Barré es una debilidad común en lactantes y niños. Recuerda que en lactantes es muy raro. Sí, me equivoqué, sí, es raro, sí, me equivoqué ahí. Es raro, en preescolares sí lo vemos, ¿listo? Entonces, no olvidar como este diagnóstico diferencial ante ese niño pequeño que no quiere caminar, ¿cierto? Que deja de caminar, por ejemplo, porque en el preescolar se puede manifestar es así, el niño que ya caminaba y deja de caminar, entonces ese niño, lo que primero le van a sospechar es una sinovitis aguda de cadera, entonces lo va a ver primero al ortopedista, pero no se les olvide sacar reflejos, ¿cierto? Sacar los reflejos, tanto los aquilianos, los rotulianos, mirar la actitud del niño, mirar si ven, o sea, la debilidad que es los movimientos de las extremidades contra gravedad. Entonces, a veces, como les digo, en un preescolar puede ser difícil. Entonces, es como pegar todos los signos clínicos, qué tanto mueve esos miembros inferiores, si es por dolor o si es más si no los mueve, si es por dolor o es más por debilidad, los reflejos, el tipo de marcha, ¿cierto? Que el tipo de marcha nos ayuda mucho, la marcha neuropática, ¿cierto? Una marcha como en la que no se apoya el talón, sino más como la punta del pie, va mucho como la rodilla. Las semiológicas son como pues importantes. En este niño, pues también como otros diagnósticos diferenciales que fuimos teniendo, era como algo, pues otras entidades neuromusculares, entonces decíamos un botulismo, ¿cierto? El botulismo, una cosa rarísima, pues yo nunca he visto uno, pero pues lo llegué como a medio pensar por el compromiso, por la midriasis, por el compromiso pues también de pares, la debilidad, ¿cierto?
la parte de una miastenia por la ptosis palpebral, por la debilidad, pero realmente todo el complejo sintomático de que no era algo fluctuante, algún grado de encefalopatía, que yo pues como que pensaba que era más que él estaba a ojos cerrados por la midriasis, pero si había algo de somnolencia asociada, pues era como la mezcla de dos y eso no te lo da pues una miastenia, la arreflexia totalmente muy rara en la miastenia, y la evolución pues como tal. Una enfermedad desmielinizante, recuerden que las enfermedades desmielinizantes en pediatría, las desmielinizantes agudas, de las más comunes es el ADEM, encefalopatía desmielinizante aguda. Eso es como para pensarlo en todo niño con somnolencia y que ustedes le encuentren como signos de varias partes del sistema nervioso, ¿cierto? O sea, que está, pues, usualmente es más del sistema nervioso central, pero también pueden haber pues, cosas también medulares. Entonces, está somnoliento, pero además se le puede tener parálisis facial y una respuesta plantar extensora o debilidad de miembros superiores. Un diagnóstico diferencial como para tenerlo ahí también. Bueno, no, creo que por ahora eso, recordarte que el líquido cefalorraquídeo y la electromiografía son pues, exámenes importantes, pero que en ciertas fases de la enfermedad pueden ser normales. Este niño nos llamó la atención que la electromiografía fue normal como al 18º, 9º día, eso era un poco raro, pero realmente todo lo otro, la disociación albuminocitológica, la captación de contraste en la resonancia, bueno, pues todo lo que dijimos nos da como este espectro de Miller con la enfermedad. De Brickstop, sí. El niño lo revisamos nuevamente hace como 5 días, una recuperación del 90%, ¿cierto? O sea, la parte de la ptosis palpebral, pero ya casi del todo. Había residual especialmente una debilidad de miembros inferiores. Todavía esa no la había, pues todavía estaba algo débil y a reflejo. Tenía reflexión. Pero pues ya vamos, digamos que en un 90% que esta enfermedad, pues ya digamos que esa es la evolución. Listo, Doc, muchas gracias. Listo, Doc, chao y muchas gracias. Hasta luego, que estén bien, feliz Chao, día. gracias. Chao.